¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL El Debate. Tocaremos el tema la depresión. La depresión que la traemos a cuestas lamentablemente en nuestro estado, pero ¿cómo anda también México? Hay depresión en menores, hay depresión en adultos mayores, en la familia. No sabemos, no la detectamos, se tiene que tratar, es una enfermedad. Todas las dudas sobre depresión hoy las tocaremos este domingo. Y bueno, voy a presentarle a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. El doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo, director general del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, SALME. Muchísimas gracias, doctor. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias al doctor Sergio. Y también está con nosotros el doctor Sergio Covarrubias Castillo, jefe del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Sergio, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también este domingo nos acompaña el maestro Joshua Iván Guzmán González, investigador colaborador del Departamento de Psicología Básica del CURS. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero, bueno, pues hablamos qué es la depresión. Yo creo que tendrán diferentes conceptos, tanto los médicos como los psicólogos y los investigadores. Y empezamos con usted, doctor. Doctor Sergio, ¿qué es la depresión? La depresión es un padecimiento camaleónico. La depresión se encuentra entre los trastornos del estado de ánimo y puede tener diferentes niveles. Es una enfermedad médica. Es una enfermedad. Médica crónica. No es algo que se pueda solucionar con un tratamiento como fuera para una infección o para la gripa. Es un problema más complicado. Pero afortunadamente tenemos ya muchos recursos terapéuticos. La depresión es una enfermedad que consiste básicamente en lo siguiente. Los dos elementos iniciales diagnósticos son, primero, pérdida de la motivación. El paciente no tiene ganas de hacer nada, todo le da igual, su vida no tiene sentido, se siente pues que no tiene por qué seguir adelante. Pérdida de la motivación. Aunado, en segundo lugar, al estado de ánimo triste. Este estado de ánimo triste tiene que ser la mayor parte del día, durante más de 2 semanas. No solamente una tristeza transitoria que muchas veces todos tenemos, ¿no? Esos dos son la base. Y aparte se le van a agregar otros síntomas importantes. El maestro Alonso Fernández, un querido profesor que falleció en 2020 de la Universidad Complutense en Madrid, hablaba de un modelo tetradimensional para diagnosticar la depresión. Son 4 dimensiones. Una son las discomunicaciones, que es algo complicado. El paciente no puede expresar sus sentimientos, no puede decir lo que le pasa, porque está pues bloqueado, porque percibe diferentes sus emociones. No es igual que el paciente deprimido haya perdido un ser querido cuando ya está deprimido, o tenga una novedad grandiosa como que se haya sacado la lotería, porque no puede percibir los sentimientos de la misma manera. Está con discomunicación, aislamiento, soledad, culpa. Esto puede ser con diferentes niveles de intensidad. Aparte está la dimensión de la energía, que es muchas veces poco percibido. El paciente no tiene energía. O sea, está cansado. Está débil, agotado, no se puede levantar, no puede bañarse, arreglarse, no puede salir a trabajar, no puede hacer gran cosa, aunque la familia le demande, le exija que haga, que se bañe, que trabaje, no puede. Y sufre porque le están exigiendo, lo sufre. Entonces, falta de energía. Luego, los ritmos biológicos, el ciclo sueño-vigilia, la sexualidad y la alimentación. El paciente, por lo regular, inicia con insomnio, inicial, intermedio, final, y eso lo lleva a la consulta. Si el médico no percibe adecuadamente que el problema de fondo es una depresión mayor, le va a dar un tratamiento para el sueño que no va a solucionar para nada el problema. Entonces puede haber insomnio, o al revés, hipersomnia, que todo el día está dormido el paciente, apetito, aumento considerable del apetito. Son los focos rojos que como personas podemos detectar a alguien con depresión. Exactamente, para que el familiar y los seres queridos se den cuenta que está cambiando la conducta del paciente. Bien. Entonces, la alimentación, la sexualidad y los ritmos del ciclo sueño-vigilia. Los 3 se pueden alterar, ¿no? Comen de más, o tienen hiperapetito sexual, o no tienen apetito sexual. Y el humor triste, que es lo clave, la clásica percepción, ¿verdad?, de la depresión. Esos elementos se conjugan, pero además hay más agravantes. Los pacientes pueden tener problemas de atención, de concentración y de memoria. Se les olvida todo, no pueden leer una página de un libro, no pueden seguir una conversación con más de 2 o 3 personas, están distraídos, pierden las llaves, se les olvida todo. Puede haber problemas somáticos, dolor de cabeza,
gastritis, colitis, dolores musculares, incluso sensaciones extrañas como la cabeza vacía, como calor en la piel, que no tiene explicación, pero es por el trastorno depresivo, que además, como mencionábamos, se puede asociar mucho con el nerviosismo, la ansiedad. O sea, ¿depresión y ansiedad van juntas o no? Porque usted me está mencionando de ansiedad. Son diagnósticos diferentes, pero que están realmente entremezclados en la mayoría de los pacientes. No todos los pacientes deprimidos tienen ansiedad, pero la mayoría sí. Entonces, ahí estamos con dos problemas, pero que además, afortunadamente, se pueden resolver con un tratamiento similar. Ya veremos en el segundo bloque el tratamiento. Bien, pues. Le agradecemos mucho, doctor Sergio. Y doctor Sergio Covarrubias, ¿la depresión se puede quitar? O, a ver, la depresión se detecta. Es una enfermedad, pero ocasionada ¿por qué? ¿Genética? ¿O por qué? ¿O es multifactorial? Ok, es una pregunta interesante porque es compleja de responder debido a que existe una serie de diferentes factores que podrían estar involucrados en una persona. ¿Por qué digo podrían? Porque no es una regla que tienen que estar todos ellos presentes en un individuo. La carga genética es muy importante, pero también están involucrados cuestiones relacionadas con la crianza, por ejemplo, el entorno sociocultural en el cual se desenvuelve la persona, incluso desde su infancia hasta la edad en la cual comienzan a aparecer los síntomas depresivos, pero también hay un sustrato neurobiológico muy importante, es decir, hay ciertas regiones del cerebro que podrían no estar funcionando como deberían de estarlo haciendo, y eso se traduce clínicamente, cuando lo observamos, a síntomas que ya mencionó el doctor Villaseñor previamente, y que esto podemos llegar también a relacionarlo con estresores el día de hoy. Es decir, cuando existe una carga genética, una crianza que quizá no fue la más favorecedora para el crecimiento del individuo, rasgos de personalidad y estresores actuales, se da como una tormenta perfecta, por así decirlo, para que se geste un cuadro depresivo. Y no es solamente eso, sino que también puede haber otro tipo de estresores ambientales, incluso que ya hablamos de cuestiones que llamamos epigenéticas, en el cual los genes no se pueden modificar, salvo problemas muy diferentes a una depresión, pero, por ejemplo, un estrés constante, una mala dieta, malos hábitos como nutricionales, de ejercicio, y otro tipo de cuestiones pueden llegar a modificar la expresión de los genes. Por lo tanto, incluso una persona que no heredó una carga genética para presentar depresión, por malos hábitos y por cuestiones ambientales, sociales, puede expresar de alguna forma también depresión. Claro, muy importante. Estamos hablando del individuo, pero a ver, la depresión se puede encontrar, maestro Yeshua, en todos los aspectos de la vida, en todos los sectores, en menores, en adultos mayores. ¿Qué porcentaje de la población tendrá no es trastorno, alguna depresión? Por ejemplo, en Jalisco. Y se está atacando o atendiendo más bien. Es, de nuevo, sí, una pregunta interesante porque cuando volteamos a ver a las estadísticas, estas, pese a que se tienden a hacer cortes, los números no siempre van a corresponder con algo fijo, como cuando hablamos con una pandemia. Depende de muchas cosas, como lo acaban de mencionar ambos doctores, depende de aspectos sociales, depende de aspectos genéticos, depende de las propias formas de afrontamiento que tenga la persona. Si nosotros tratamos de observar si esto obedece a una línea recta en términos del desarrollo, nos vamos a dar cuenta que pueden presentarse estos síntomas inclusive desde la infancia, ¿no? Son a veces algunos temas que a veces consideramos como tabús, cuando, por ejemplo, no se consideraba el suicidio infantil, que sabemos es una realidad, sabemos que está presente. Probablemente se presente de una forma diferente en el adulto, en el infante, a en el adulto mayor. Sin embargo, sí tenemos bastante como solidez en términos de estadísticas de que un porcentaje importante, alrededor del 20 a 30%, las personas lo van a presentar al menos una vez a lo largo de su ciclo de vida. Se puede detener, se puede prevenir, se puede tratar, porque si empieza desde la niñez, ya pasó mucho tiempo sin que nos diéramos cuenta, porque aquí, como dice el doctor Sergio, y ahorita podríamos platicar los cuatro, cuando dices, está dormido, se está creciendo, es su cambio del carácter. Entonces, él nos está comentando varios signos de la persona, varios síntomas que nos está llevando a una depresión, pero que no sabemos, y que pasa un año, pasan 2 años, pasa mucho tiempo y no se está tratando, ¿verdad?
Sí, esa es una cuestión también muy interesante porque en términos de conducta, que es probable un poco más de lo que puedo hablar porque es mi área de expertise, como lo mencionaba de manera atinada el doctor, cuando nosotros tenemos ciertas experiencias estresógenas o importantes durante la infancia, digamos que nuestro cerebro, nuestro cuerpo aprende a reaccionar o a afrontar estas situaciones de esa determinada manera. Entonces, dicho aprendizaje, si se mantiene estable en un mismo ambiente, más adelante, cuando ya a la persona le resulte difícil afrontar situaciones novedosas o que se salgan de lo que tiene experiencia, vamos a pensar, a lo mejor en mi núcleo familiar todo el mundo gritaba o tiene la voz elevada, yo hablo de esta manera, yo me dirijo así, pero en la escuela me dicen, oye, no es bueno que hables de esta forma. Probablemente eso aumente mi estrés, no sé cómo reaccionar con ello, comienzan a gestarse pensamientos de yo no pertenezco aquí, estoy mal, no sé qué es lo que voy a hacer, y eso nos puede liderar por decirlo así, como si fuera una especie de bola de nieve que va creciendo poco a poco a lo largo de la vida hasta que llega a esa cosa que llamamos ya depresión. Pero sí es muy importante hacer un rastreo, sí hay cuestiones de prevención, cuestiones tal vez un poquito más sencillas de lo que creemos, como lo mencionaba de nuevo atinadamente mis colegas en este momento, el asunto de comer bien, tener actividad, tener de hecho relaciones sociales sanas, vínculos seguros, son cosas que nos pueden ayudar a prevenir. Ahora, si el 20% o el 30%, doctor Sergio, los dos, si tiene el problema de depresión, así como cuando te haces un estudio para ver si tienes triglicéridos, ¿cómo te haces un estudio para saber, haz este estudio por año o cada 6 meses para ver si tienes esa depresión y tratarla? Vamos a dejar este tema así, nos vamos a un corte que me están pidiendo y ya vamos a escuchar a los expertos para detectarlo a tiempo, tratarlo, o pues estar estable la persona con alguna depresión, que no le vaya a perjudicar en su hogar, porque una depresión, ¿a qué nos puede llevar? Ya me dirán. Regresamos. Pues regresamos con este tema muy interesante, la depresión. ¿Y por qué? Porque, bueno, en días próximos sería el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. ¿La estamos atacando o la dejamos como algo cotidiano y que por costumbre, bueno, está creciendo, está dormido, pero bueno, está con un carácter difícil, y ahí está el foco detonante para poder atenderla, tratarla? Pero ¿se está atacando la depresión en Jalisco? ¿Se está tratando, doctor Sergio, o la estamos dejando muy a la ligera? Vamos a abordar el tema, pero antes quisiera agregar, Adelante. como dijeron mis colegas, hay otros elementos importantes en este problema de la depresión mayor. Uno es el estrés crónico. Hay mujeres que ya desde el embarazo están con un estrés extremo y ya el bebé, el producto ya nace con un nivel elevado de cortisol. Esto afecta a todo el sistema nervioso central a lo largo de la vida, si es que no se disminuye el estrés crónico. Y el maltrato infantil. Está bien documentado en publicaciones internacionales que los niños que sufrieron maltrato infantil, abuso sexual, pueden ser candidatos excelentes para ser adultos depresivos. De tal manera que son 2 elementos también a considerar en cuenta para lograr atender este problema grave de salud pública. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo con estos programas psicoeducativos lo que es importante, cómo poder diagnosticar a un paciente que tiene una depresión grave, una depresión mayor. Antes de la pandemia ya se hablaba de unas estadísticas de alrededor del 12%, 11-12% en trastornos depresivos y trastornos de ansiedad en México. Después de la pandemia esto se ha agravado considerablemente. Las cifras, la Organización Panamericana de la Salud decía que se habían duplicado o incluso más del doble en América Latina. Jalisco no puede ser la excepción. No tenemos actualmente las estadísticas completas, pero seguramente esto es un grave problema de salud pública. Y para prevenir entonces está la psicoeducación. Lo que queremos hacer son campañas en las escuelas, en las primarias, secundarias, universidades, para poder diagnosticar oportunamente estos signos y síntomas que hemos mencionado para que los puedan detectar los padres de familia, los maestros, y ayudar oportunamente a los niños para que esto no aumente. Se hablaba en años pasados de las complicaciones del suicidio, ¿no? Cómo había aumentado. Eso lo podemos evitar con psicoeducación, con diagnóstico oportuno y tratamientos oportunos. Es lo que tenemos que hacer en Jalisco y en el país y en el mundo. Diagnosticar oportunamente para tratar
antes de que se compliquen los pacientes. Y también ahí, como primeros respondientes, doctor Sergio Covarrubias y maestro, cuando llegas tú a una consulta, el doctor tiene que detectar y de ahí ver que algo está pasando, porque quizá desde ahí no lo están canalizando donde deben canalizarlo, ¿verdad? Con una atención así. Entonces yo creo que debe ser también pues todo un equipo integral, ¿verdad? Esta parte es muy importante, puesto que no podemos hacer a un lado la cuestión relacionada con la estigmatización propia, no solamente de la depresión, de cualquier problema de salud mental, pero siendo la depresión uno de los diagnósticos más prevalentes a nivel mundial de problemas de salud mental, pues entonces es un foco rojo, ¿no? En el cual muchas personas prefieren acudir primero con un médico general, con un médico internista, con un neurólogo, con un neurocirujano, incluso para tratar síntomas depresivos. O de que no puedes dormir, pero no sabes que te estás con una depresión. Claro, y pues muy frecuentemente y atinadamente los médicos de otras áreas, especialistas en otras áreas de salud, pueden decir, necesitas acudir a un psiquiatra, y la respuesta que muy frecuentemente dan los pacientes es, no estoy loco, ¿no? O sea, satanizan la atención con el experto. Esto es existe un problema muy severo con esto, porque esto hace que la brecha diagnóstica, por ejemplo, en México se estima que es aproximadamente entre 12 a 14 años desde que la persona comienza con síntomas hasta que realmente es diagnosticada con una depresión. Pero coinciden conmigo que todos alguna vez tenemos que ir, y quizá para que ordene tus ideas, o porque has vivido duelos, o porque hasta inclusive cambiaste de trabajo, o algo se te perdió que tú valorabas tanto. Entonces todo eso yo creo que sí tenemos que ir toda la población, y no significa que nada más aquella que tiene depresión, sino aquella que en esos momentos está en una situación difícil. Quería agregar algo y la idea seguimos. es eso, que los profesionales de la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, estamos aquí para que la gente sea más feliz, para que tenga una vida plena. No únicamente los pacientes que tienen psicosis, locura. Son la minoría, es 1%, 2%. La mayor parte de la población sufre de trastornos de ansiedad, sufre de trastornos depresivos y pueden tener una mejor calidad de vida si son atendidos oportunamente. Claro. ¿Quiere agregar algo? Sí, hay un estudio que se publica hace un par de años, interesante, en el cual se habla de epidemiología de salud mental a nivel mundial. En este estudio se encontró que el 50% de la población, al momento que cumplan 75 años de edad, ya habrá tenido un diagnóstico de psiquiatría, y que el más prevalente, los dos más prevalentes por mucho de estos eran ansiedad y depresión. Claro. ¿Qué porcentaje de la población podemos llegar a presentar este tipo de problemáticas? Las estadísticas son un tanto variables. Depende mucho de dónde se haya tomado la estadística, porque en países, digamos, con más desarrollo y menos estigmatización, es mucho más sencillo que la persona acuda y diga, me siento mal. Claro. Y en países que aún estamos en ese proceso de desarrollo, de esa estigmatización del problema de salud mental, es más difícil. Pareciera estadísticas que no son tan intensas o tan severas como en países primermundistas, pero la realidad es que estamos igual o estamos peor. Claro. El que no se hayan identificado no significa que no estén ahí presentes. Y es que atendemos todo, pero no la salud mental. Entonces atendemos todo y ahí el problema. Recuerdo cuando hacíamos los programas de debate, cuando empezaba a iniciar la pandemia, que hablábamos de la primera vacuna, y recuerdo que los expertos decían, terminándose esta pandemia, tendremos el 50% de la población con algún trastorno mental. O sea, ahí nos iba a preocupar. Y desde ahí empezamos a hablar con las conductas. A todos nos pegó, nos golpeó la pandemia. Entonces son casos que no se han tratado. Sí, claro. A largo plazo. Y un punto importante a resaltar de este aspecto es que solemos pensar que ya vivir con depresión es como... lo cotidiano. Más allá de lo cotidiano, estamos esperando que sea una bomba en mi vida, ¿no? Algo cambió radicalmente. Pero como bien decían mis colegas, puede iniciar de manera insidiosa, o sea, puede iniciar con cambios pequeños, chiquitos, que a lo mejor solo van incrementándose con el tiempo. Respecto al asunto de la prevención, como mencionaba el doctor, justamente una de las cuestiones importantes que sabemos en el sector salud es que hay algunas categorías de los manuales diagnósticos que casi no se toman en cuenta. Uno de ellos es el capítulo de somáticos y relacionados, que el mismo manual nos dice, es que estos pueden iniciar antes de los 6 meses. ¿De qué trata ello? Básicamente sensaciones de dolor de espalda, dolor de cabeza, las famosas migrañas, siento que algo está como muy duro en mi cuerpo pero no sé qué es, estoy dejando de tener un sueño reparador, que son elementos básicos que nosotros necesitamos para vivir bien, dormir adecuadamente, comer. Esto comienza a fluctuar, comienza a
pues ahora sí, a torcerse, y eso nos lleva hasta lo que ya llamamos depresión. Pero no necesitamos llegar a ese punto tan... Claro. Yo les preguntaría también algo a los tres expertos que hoy me acompañan, porque dicen, este es el mes de la depresión. Es que diciembre y tal, o sea, y empiezas con eso, con problemas, como aquí comentaba el doctor, que a veces son suicidios, pero comenta, no, este es el mes de la mayor depresión. ¿Será eso que tenga que ver algo en conducta, o en el tiempo, o en la temporada? A ver, usted que es de conductas, Una maestro. Cuestión interesante, y porque claro... dices, el mes de diciembre la depresión sube al 70%. ¿Tiene que ver eso? Ok, sí, voy a hacer una pequeña nota al inicio del comentario, porque no quiero que se interprete en el sentido de que, porque nací en tal mes y soy de tal signo, es por ya esto. soy depresivo. No, lo que sí hemos podido observar es que en dependencia de cierto clima, de ciertas condiciones geográficas, puede haber una variación en la conducta. Nosotros lo podemos ver con nuestros propios vecinos, por ejemplo, del norte, a gente del sur, de climas más fríos, que la conducta, por ejemplo, de las personas de un lugar caluroso es un poquito más rudita, ¿no? más como directa. Entonces sí hemos podido observar, además de la propia zona geográfica, conductas. Por la región, se regionaliza. Por región y por temporada en la que la Tierra va avanzando. Como bien lo dijo el doctor muy atinadamente, al final nuestros ciclos, que no solo se reduce a los circadianos, sino a que la temporada o la temperatura sube, baja, todo eso modifica nuestras conductas, y eso nos ha permitido observar que, por ejemplo, en temporadas donde hace más frío, donde el sistema a nivel interoceptivo, que es básicamente mis vísceras, dicen, ok, tengo que reservar energía, no me tengo que mover mucho, tengo que estar como tranquilo. De todas maneras, nuestro estilo de vida nos dice, tú muévete, te tienes que estar constantemente acelerando, tienes que tener todavía suficiente economía para salir los gastos. Bueno, pero es que no puede, entonces tiene que tratar porque no puede. Ahí hay un asunto interesante, justamente ahí es donde el estrés crónico que mencionaba el doctor aparece. Bien, ¿se puede, les pregunto a los doctores Sergio, se puede detectar a tiempo, se puede prevenir, o nada más se detecta a tiempo, se ubica y se trata y se controla? Les pregunto a los doctores. Regresando a lo anterior, es lo que él menciona, la depresión estacional, que se da en otros países mayormente. Hablaban mucho de que se aumenta la depresión en diciembre. Vi las estadísticas en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Hay menos petición de ayuda, hay menos llamadas en diciembre. de auxilio en diciembre. Sé por qué están emocionados con las fechas Entonces, decembrinas. se confunde muchas veces pues, ¿verdad? con los sentimientos oportunos o inadecuados en la fecha de diciembre, ¿no? De las fiestas donde no está tu familiar, o donde existe el que te cae mal, o el duelo. Es diferente todo eso a tener una depresión mayor. Entonces fue una sorpresa para nosotros encontrar esa disminución en la demanda de atención en diciembre en el Instituto Jalisciense. Diagnosticar oportunamente pues es lo ideal, ¿no? Por eso la psicoeducación que estamos haciendo hoy aquí todos juntos es parte importante para poder ofrecer atención oportuna y evitar complicaciones. De acuerdo, completamente. Bien, me está pidiendo un corte para ir ya al tercer bloque, donde hablaremos, que nos den consejos. Hoy es domingo, muchas familias nos están viendo, jóvenes inclusive, porque hoy la dinámica de la familia es diferente a como nosotros que estamos aquí nos educaron, pero se está atendiendo la depresión, hay recurso humano, hay medicamento para atender la depresión, o simplemente le estamos dejando pasar. Y eso afecta en el trabajo, en la relación familiar. Recordemos que en la pandemia hubo de todo, agresiones, de todo, inclusive ya matrimonios que pues terminaron, ¿verdad? Precisamente por ese núcleo que estuvo todo el tiempo. Pero bueno, ya ustedes nos dirán los consejos, que vamos a regresar al tercer bloque. Tema muy importante, la depresión, porque yo les preguntaba y lo dejamos esta pregunta al aire. ¿Se puede controlar, se puede prevenir o se detecta a tiempo y se atiende, doctor Sergio? De todo un poco, debería hacerse de todo un poco por lo menos, ¿no? Teóricamente hablando, existe la necesidad de identificar tempranamente, puesto, como ya mencionó el otro día, señor, previamente, se trata de un problema crónico, no es solamente
este impacto inicial de sucedió algo, tuvo una pérdida y me siento triste. Eso técnicamente hablando no es una depresión, o podría no ser una depresión, sino un duelo, una reacción adaptativa ante una situación negativa. Entonces, cuando ya hablamos de una depresión, hablamos de una disfunción en ciertas regiones cerebrales, en ciertos neurotransmisores que si no se tratan a tiempo, independientemente de cuál sea el tratamiento, puede ser psicoterapéutico, farmacológico, idealmente una conjunción de ambos. Si no se hace esto adecuadamente y en tiempo, entonces este problema va a seguir avanzando. Es como una persona, digamos, que tiene una diabetes. Cuando se identifica tempranamente, incluso dieta y ejercicio puede ser más que suficiente para que la persona esté estable durante muchos, muchos años. Pero si se identifica después de 20, 30 años de haber iniciado el proceso de la diabetes, se identifica ya con una severidad muy diferente. Ya en Pasa una algo etapa muy semejante avanzada. en problemas de salud mental, no es tan distinto a otro tipo de enfermedades médicas no psiquiátricas. Claro. ¿Y cómo podemos tener una salud mental? A ver, doctor Sergio, es un gran desafío, ¿verdad? Más, ¿cómo controlar la depresión cuando estamos en un mundo tan acelerado, inclusive los mismos jóvenes, y de repente ya pasó un año y ya no te diste tu salud mental? Son retos del siglo XXI. La gente por lo general pues busca factores que le motiven, y aquí hay una pérdida de la motivación. Vemos casos, por ejemplo, actualmente con el uso excesivo de los medios de comunicación, de las redes sociales, Claro. que si la persona no recibe un estímulo positivo de que un like, un me gusta, Se deprime. incluso se deprimen, o incluso ahí empiezan a tener conflictos de pareja, conflictos con las amistades, y esto ha complicado mucho el manejo, porque también se combina esta repercusión intensa de los medios de comunicación en este sentido con los sentimientos de los pacientes. Lo importante es pues considerar que efectivamente es una enfermedad crónica. Mucha gente toma tratamiento para la diabetes, para la hipertensión, y nunca se quejan. Entonces se tiene que tomar un tratamiento por una depresión. Sí, nunca se quejan de que sea un problema de tratamiento crónico. Y cuando hablamos de medicamentos psiquiátricos, la gente piensa que se van a hacer dependientes o adictos. ¿Por qué ese abordaje tan diferente si es una enfermedad también médica y crónica? Entonces, lo que yo solicito es que haya una desestigmatización y que la gente pueda tomar sus tratamientos oportunos y adecuadamente, ¿no? Una depresión, ¿a qué nos puede llevar? Si no es atendida, si no es detectada, una depresión, ¿a qué nos puede llevar en la vida diaria? Pueden tener pensamientos suicidas y pueden tener incluso psicosis, locura. Si no se atiende Inclusive oportuna, acabar con la familia, con el trabajo perder todo. y inclusive las drogas también, ¿no? Sí, claro. De hecho, en términos de conducta, lo que hemos podido observar es que las personas que no logran afrontar adecuadamente los niveles de estrés de los que estamos hablando, utilizan, desde psicología nosotros los llamamos herramientas, ¿no? Ya me estresé, jalo una palanquita, consumo alcohol, me aturdo un rato, consumo una sustancia, estoy tranquilo, y como no quiero volver, por llamarlo de esa manera, a esa realidad, sigo consumiendo y me mantengo estable. En ese sentido, en términos de justamente prevención y atención, en lo que nos hemos enfocado es en mostrarle a las personas cómo afrontar de manera adecuada estos procesos o este estrés que a lo mejor no siempre para muchas personas va a representar un problema. Vamos a pensar un nuevo trabajo, no debería ser un problema. Puede haber personas que por su historia de vida lo sea así. Entonces lo que hacemos es de qué manera desde acá, profesionales de la salud, te ayudamos a afrontar. Si logras afrontar adecuadamente los problemas de la vida, estamos del otro lado, disminuyes el factor de riesgo para desarrollar cualquier síntoma psiquiátrico o literal cognitivo, como mencionaba el doctor, atención, memoria. Muchas personas piensan que solo están distraídos, pero en realidad esa distracción es un mecanismo defensivo de necesito pensar en lo que realmente me importa. A lo mejor estoy en un proceso de divorcio. Claro. Entonces las familias en Estilos de vida Jalisco- saludable. ¿Mande? Estilos de vida saludable, amistades, cuáles? frecuentar amistades. Y desechar aquello que nos está causando ruido tóxico, ¿verdad? Hay una cuestión interesante ahí porque la medida social actual es como la felizología, siempre sonríe. No pasa nada si a veces nos sentimos tristes o nos sentimos enojados. Es normal, una emoción es natural. Lo que sí debemos hacer, como mencionaba el doctor, es tener un estilo de vida saludable en términos fisiológicos, pero estar constantemente con las personas con las que nos sentimos seguridad. No siempre va a ser mi familia, puede ser mi mejor amigo, puede ser mi pareja, puede ser el lugar con las personas con las que voy a hacer ejercicio. Si yo las frecuento, si yo estoy bien con ellas, muy probablemente mis síntomas bajen. Claro. De acuerdo. Intentando, retomar esta pregunta que se había hecho anteriormente de qué puede pasar Exacto. con la depresión. Obviamente sí, ya se mencionó conducta suicida,
conductas autolesivas, consumo de sustancias para intentar paliar esos síntomas, pero incluso ya a largo plazo hay estudios muy interesantes que hablan de incluso neurodegeneración asociada a depresión. Sí. Cuando una persona está deprimida, ya hay muchas líneas de investigación que hablan que depresión es igual a neuroinflamación. El cerebro o algunas regiones del cerebro están inflamadas. Por lo tanto, todo tejido en el cuerpo que dura mucho tiempo inflamado va a terminar por disfuncionar o incluso hasta alisarse, destruirse. Por lo tanto, hay ya también muchos estudios que ya han demostrado que personas que a mayor tiempo que me pase una persona deprimida a lo largo de la vida, mayor es el riesgo de que comience con procesos neurodegenerativos, incluso con una demencia como tal ya franca. Incluso otros estudios hablan que de los pocos factores que puede haber en general en el funcionamiento de una persona en cualquier momento de su vida, uno de los que más protegen para evitar cuadros de una demencia sería el uso de antidepresivos a lo largo de la vida, porque los antidepresivos no solamente favorecen la que me sienta mejor ahorita, sino que disminuyen el riesgo que esos pequeños núcleos, digamos, a nivel cerebral que están inflamados y que van a persistir inflamados, dejen de estarlo. Y entonces comienza a haber diferentes procesos biológicos que favorecen a que puedan envejecer de una manera más saludable. Claro, En efecto, el uso de los antidepresivos también tiene efecto antiinflamatorio. Por eso mencionábamos del post-COVID, que ha causado pues muchos problemas y repercusiones psiquiátricas y neurológicas. En los estudios que menciona el doctor también hay otros que mencionan que el cerebro es como el sistema límbico, la parte de las emociones es como una esponja. El paciente con depresión mayor está exprimida y en los estudios de neuroimagen se ve que a los 6 meses de tratamiento eficaz y oportuno recupera su tamaño. Claro. Entonces ya no es un mito la enfermedad mental, está bien documentado actualmente con los estudios de neurociencias cómo se cambia el funcionamiento del cerebro en los pacientes con enfermedades mentales y cómo pueden recuperar el tamaño y el funcionamiento normal. Mencionó algo que me llamó mucho la atención, que en el cuarto bloque pues te daríamos todos los consejos y todos los retos y desafíos y las recomendaciones que hacen las familias, pero usted dijo vida sana y incluyó 3 puntos, me los quisiera repetir nuevamente. Sí, ejercicio, vida social, frecuentar las amistades, los seres sana, queridos, ¿no? Eso. Hay estudios también documentados que muestran cómo la gente que tiene más amistades tiene menos riesgo de padecer enfermedades mentales. ¿Coincide? Claro, por supuesto. Es que de hecho, al final, no me voy a poner muy técnico, pero hay algo que se llama carga alostática. Vamos a llamarle que es mi presupuesto corporal. Yo sé que tiene que venir aquí, entonces yo segrego adrenalina, cortisol, dopamina para poderlo hacer. Cuando yo estoy con una persona que me resulta predecible, que la conozco, a la que le tengo afecto, mi carga alostática baja, es menos estrés. Entonces nosotros, con palabras amables, con palabras groseras, con cualquier tipo de palabras, nos regulamos nuestras cargas alostáticas. Necesitamos, somos seres sociales, necesitamos un grupo de protección. Y grupo de protección sano. ¿Qué otro punto? Salud, me decía ejercicio, buena alimentación, tiempo libre, hobbies. Buena alimentación. Hobbies, tener distracciones, ¿no? Solamente trabajar y que trabajar. Nos permitan descargar todo el estrés que traemos en el trabajo o en la escuela, ¿verdad? Y que eso muchas veces no lo hacemos. Son parte de las recomendaciones que dan, porque estábamos viendo que la estadística del 30 o del 20 nos lleva a una situación muy fuerte. Y probablemente es más alta. Estoy hablando de cifras subdiagnosticadas, sí, de artículos viejitos. ¿La depresión se tiene que atender diferente en los menores, en los adultos y en los adultos mayores? ¿Es diferente la atención o la detección de una depresión en un bebé, en un menor, en una...? Puede ser más complicado en los niños, en los pequeños, pero por lo regular cambian su conducta, están hiperactivos, son niños que están dando mucha lata todo el tiempo. Y también hay tratamiento para los niños y también para los adultos mayores. Hay tantos medicamentos actualmente que tenemos en nuestro armamentario terapéutico que hay una respuesta para todos. De tal manera que, insisto, la gente debe procurar acercarse a la vida óptima, plenitud, a la felicidad. Y los psiquiatras estamos para eso, para ayudarles a que tengan esa capacidad de disfrutar la vida y de no estar sufriendo. Pues me encantó eso que dice que yo les ayudo a ser felices, así que nos dará todos los tips, doctor Sergio, en el cuarto bloque que hablaremos precisamente sobre eso. Y ojalá de verdad que en las instituciones que se coordinen todo lo que sería el sector salud para que sea enfocado también en los planteles escolares, porque ahí vemos que hay muchos problemas de bullying, de estigmatización también, entonces yo creo que ahí debe de trabajarse en conjunto. La prevención, claro.
¿verdad? Inclusive ya hay el proyecto de ubicar cámaras en estos planteles, pero desde casa, empezar desde casa, ¿no? Claro. Entonces, empezar desde casa aquello que es muy tóxico, pero muchas veces cuando dice, bueno, hay medicamentos, híjole, nos tendrán dormidos, nos tendrán así, o sea, como que les tenemos Son miedo. modernos, ya no es igual que antes. ¿Sí? La prevención comienza desde puntos de vista puramente culturales y sociales. Para empezar, ¿cómo voy a darme cuenta yo, padre, Sí. que mis hijos están mal si no hablo con ellos? Si cuando estamos en la mesa cada quien está en el teléfono celular, estamos viendo una pantalla o simplemente se mencionan cosas del día de hoy sobre la comida, sobre el trabajo y ya. Y no, ¿cómo te pero sientes? no hay una comunicación efectiva, real. Entonces, mientras no se cambien ese tipo de conductas como más sociales, culturales, al respecto de se vale hablar de las emociones, es válido, es necesario hablar de las emociones, entonces desde ahí comienza una prevención adecuada, en el cual se puede identificar tempranamente. Mi hijo, mi hija, todo el tiempo está diciéndome, platicándome sobre cosas de la escuela, sobre sus amigos, pero tengo una semana que cuando le pregunto solamente agacha la mirada y dice, ¿todo bien? Es algo diferente, es un patrón de conducta. En salud mental podemos decir que somos como los que estamos encargados de identificar patrones de conducta y cómo es que eso se Pero ¿cómo te modifica. acercas al hijo? ¿Con qué término o palabra te puedes acercar? Porque dice, todo bien, ¿y qué más haces? Ese es el problema. Cuando no hay una comunicación efectiva, no hay esa confianza y eso se gana de alguna manera. El hecho de poder platicar constantemente y estar ahí para un Bien. ser querido, eso hace que la otra persona confíe en mí y de esa manera pueda tener esta apertura. Si no lo gano, no lo voy a tener. Y también los roles en el hogar, ¿no? Y tiempos de calidad, porque hoy la mayoría de las mujeres trabajan, Las parejas. la mayoría de los hombres trabajan, y ahí son los acuerdos y los roles, ¿no? También podría ser interesante ese tema. Pero ya me están pidiendo un corte, ¿qué les parece? Y ya regresamos a las conclusiones. La verdad, este tema de la depresión nos lo pidieron mucho porque tenemos que tener todos los tips, consejos, porque queremos familias sanas y sociedades sanas y felices, así como dice el doctor Sergio. Vamos a un corte y Vida regresamos a los desafíos, a los retos y a todos los consejos que aquí los doctores nos puedan dar para nuestro hogar y nuestra vida diaria. Regresamos a las noticias. GDL, el debate, la depresión. Cómo detectarla, cómo atenderla, cómo ayudarnos, todos. Y aquí, bueno, nos están dando una información interesantísima. Así que en estas conclusiones le decimos aquí al maestro que nos diga a las familias que nos están viendo, a la población en general, ¿cómo concluye usted? A mí me gustaría cerrar con una pequeña parte de una canción que me gusta mucho, que creo que nos habla de este proceso, y es: cuando hay que hablar de dos, primero hay que iniciar con uno mismo. A veces las resistencias que nosotros tenemos para justamente hablar de las emociones, buscar ayuda, tienen que ver más con nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poner en práctica una habilidad que se llama introspección. ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? ¿Cuándo lo siento? ¿Cuándo inició? Se siente igual cuando estoy con mi pareja, cuando estoy en el trabajo. Necesito yo localizar exactamente de dónde proviene. ¿Cómo estoy? Sí, ¿Qué me está primero pasando hay que hablar estoy con esas uno cosas? mismo. Sí, tal cual, hay que hablar con uno mismo. Estudios en neurociencias nos han demostrado que el cerebro no es especialmente habilidoso en detectar las fuentes del estrés. El cerebro sabe que un órgano está extraño, no funciona, estrés. Entonces necesito solucionarlo, necesito corregirlo. Hay veces que esas fuentes de estrés nos engañan. Hay veces que a lo mejor no estoy lo suficientemente hidratado, siento dolor de cabeza, siento malestar, siento cansancio. Ok, a ver, me estoy hidratando, estoy comiendo, estoy durmiendo, estoy procurando suficiente a mi familia, a mi vida social. Si todo eso está cubierto y aún así hay un problema, entonces necesitamos acudir al médico. Inclusive, de hecho... Y hay que ser honestos para acudir. Por supuesto. Y no satanizar a los psicólogos y los psiquiatras. Por supuesto, porque no es de locos. A mí me gusta decir que la psicoterapia es un andamiaje, como el de los edificios. No es que yo vaya a cambiar el edificio, es que lo que hacemos es construir poco a poquito hacia Con buenos cimientos. como lo queremos, con buenos cimientos. Exacto. Bien. Entonces, para hablar de dos, primero hay que iniciar con uno mismo. Bien, pues esa es una gran tarea, iniciar con uno mismo y hacer de manera honesta cómo estamos, ¿verdad? Bien, muchas gracias, maestro. Doctor Sergio Covarrubias, ¿cómo concluye?
Creo que la palabra clave para este tipo de áreas, eventos, momentos, sería la psicoeducación. Ya lo mencionó en repetidas ocasiones el doctor Villaseñor, pero la psicoeducación es posiblemente la forma en la cual se pueda prevenir apropiadamente, debido a que no solamente es decir sí existe, no, se tiene que hablar un poco respecto de esto, no entre nosotros, no entre colegas, sino que se pueda permear a la sociedad. Y este tipo de espacios creo que es justamente lo que están haciendo. La psicoeducación no la hacemos solamente nosotros, la psicoeducación puede aparecer en medios de comunicación, en redes sociales, en una consulta que tenemos a un paciente o un familiar de un paciente, también hacemos psicoeducación. O es en el grupo de vecinos, ¿no? Que exactamente, entonces hay muchas maneras en las cuales se puede hacer, esta es una de ellas y creo que posiblemente de las más efectivas porque tiene la capacidad de llegar a muchas personas. Si no tenemos esa psicoeducación no podemos prevenir porque no se sabe exactamente qué tengo que identificar en mí o en mis seres queridos para poder decir necesito ayuda. Y pues yo me quedaría con esta como frase en la cual se dice pues se vale pedir ayuda, ¿no? Si yo me siento mal, si yo siento que no estoy funcionando como anteriormente lo hacía, o si siento o noto que alguien cercano a mí le está pasando algo, está disfuncionando, se vale decir necesito yo ayuda o creo que necesitas ayuda, ¿qué te puedo ayudar? ¿No? Claro. Eso es importante, es como el alcohólico, ¿no? Hasta que él dice, bueno, ya aquí, entonces yo creo que esos tips que nos dieron de que si está dormido, está de mal humor, no se quiere bañar, no se quiere cambiar, ya no le interesa nada, ahí es donde, o sea, no dejarlo pasar por comodidad, sino algo está pasando. Y ahí es donde entra también toda la familia, ¿verdad, doctor? Efectivamente. El papá, la mamá, el maestro, el doctor. Muchas ocasiones, por ejemplo, en niños, en escolares, quienes identifican los problemas de salud mental son los profesores, los maestros, no los padres, no los psiquiatras, no los psicólogos infantiles, sino los maestros. Identifican que algo está mal y esto es importante porque si este maestro, que es con quien a veces pasan más tiempo los niños, los alumnos, no tiene conocimiento de que si noto estos focos rojos en el alumno, esto puede ser de ansiedad o puede ser de depresión o de algo más, entonces no lo va a identificar, no puedo intentar sugerir algún abordaje si no sé que requiere un abordaje. Y ahí mandamos saludar a los maestros que hacen una gran labor y que ellos son los que mandan inclusive llamar a los padres de familia, oiga, lo veo con un carácter diferente, algo está pasando en casa. Claro. Entonces son los primeros, por decirlo así, respondientes ante esta situación de conductas. ¿Cómo concluye, doctor Sergio? Pues el día 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Pero yo creo que no es solamente un día el que hay que luchar contra la depresión. Insisto, es un problema de salud pública y tenemos que atenderlo todos los días del año, todas las estaciones del año, para poder lograr ofrecer a la población una respuesta oportuna, eficaz y terapéutica, para alcanzar entonces esos niveles de vida óptima que todos queremos tener, ¿no? Una vida plena. Muchas veces los propios pacientes son los que nos ayudan con la psicoeducación. Una persona que ha sufrido, un familiar de una persona con influencia política, decididora de cosas importantes, puede entonces detectar a otras personas que están enfermas y señalarles que requieren la consulta. Insisto, es muy importante que el paciente reciba el apoyo de los seres queridos, de la familia, de los amigos, porque el paciente por sí mismo no va a pedir ayuda. Puede sentir que merece un castigo, puede sentir que es culpable, que eso se lo ganó porque se ha comportado mal en la vida o porque nació con un pecado original desmesurado, porque cambia la percepción de las cosas en el paciente con depresión mayor. Es importante entonces ayudarles. Por eso a veces, incluso cuando dan señales de despedida que se quieren matar y los familiares no se dan cuenta, pues hubo ahí la pérdida de comunicación que hemos mencionado, que es importantísima. Entonces, en las escuelas, los maestros, los mismos pacientes y los familiares son los que nos pueden ayudar para prevenir complicaciones, para atender oportunamente. El maestro Yves Pellissier, que tuve la fortuna de estudiar con él allá en el Hospital Saint-Antoine en París, decía, lo que no tenemos derecho es de quitarles la esperanza a los pacientes. Y es lo que quiero señalar. Es importante brindarles esa señal de esperanza de que todo puede cambiar. Aunque el paciente, en ese mal funcionamiento cerebral que hemos mencionado, ve todo negro, ve todo pesimista, ve todo con angustia, con temor, con dolor, puede modificarse el funcionamiento del cerebro con los tratamientos y podemos hacer lo que también decía otro gran maestro francés, Yves Toré, psiquiatría a la carta. A cada paciente se le hace un tratamiento adecuado,
a la talla. Y es diferente como que un sea sastre. toda la familia, ¿verdad? Cada uno es diferente. Cada uno es diferente, aunque el metabolismo puede ser similar en algunos familiares, pero hay que ver el tipo de depresión, el subtipo de depresión. No es solamente una, hay muchos subtipos, como dijimos, con el modelo tetradimensional para diagnosticar la depresión del profesor Alonso Fernández. De tal manera que hay esperanza, hay posibilidad de mejorarse, de cambiar esa actitud negativa, esa visión pesimista del futuro, porque el paciente deprimido no puede pues ver el futuro, solo está atascado en el pasado, en un doloroso pasado, pero eso puede cambiar, hay esperanza. Pues eso es importante, ya nos dieron los tips, ya nos dijeron que hay tratamiento, ya nos dicen que hay médicos para atenderlo y sobre todo esa esperanza ante esa situación tan difícil y con un panorama triste y desolador. Si hay esperanza, entonces nunca es tarde para atenderse y retomar el rumbo de decir algo está pasando, como dice el doctor Sergio Covarrubias, y como dicen, a ver, ¿qué está pasando aquí? Decía el maestro. Entonces, pues atender dos, uno, díganos la frase nuevamente, Que de para su hablar canción tan bonita. Ahora, a mí me gusta mucho. Para iniciar una plática de dos hay que iniciar por uno mismo. Así es, porque no nos damos cuenta que el que estamos mal somos nosotros. Y ya nos hemos peleado con medio mundo, no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Y pues aquí como periodistas le decimos, ojalá de veras que haya campañas intensas y que se una la Secretaría de Salud, que se una también Salme. Sí, tenemos que anunciar, por ejemplo, en abril tenemos Salme y otras instituciones un congreso internacional titulado Los espectros diagnósticos en salud mental, donde abordaremos todo esto: autismo, trastornos del neurodesarrollo, depresión, ansiedad, sexualidad, adicciones. ¿Autismo está dentro de lo que son problemas psiquiátricos? Claro que sí. Vamos ¿Y a abordarlo Parkinson? aquí en Guadalajara con Bien. personajes de talla internacional, 10 y Bien. 11 de abril, Salme Ya está haciendo y su Gladet. conversación, doctor, pero qué bueno porque son temas que no se habían tocado. Hay que abordarlo. Hay que abordarlo. Y bueno, así como se hacen campañas para la detección de cáncer de mama, cervicuterino, también revisión de próstata, así también una campaña para abordar la salud mental. Ojalá de veras que dentro de estas políticas públicas, dentro de esta nueva administración... Es una preocupación de la administración actual. ¿Verdad? Sería muy bueno y que tanto los hospitales civiles, que también son punteros en muchos proyectos que hacen de campañas, y por supuesto Salme, y bueno, investigadores como ustedes de casas de estudio tan importantes como la Universidad de Guadalajara, que incluyan en esta campaña para atendernos la salud mental. Qué bueno que dijéramos, este año va a ser exclusivamente para atender mi salud mental. Cambiaría muchos aspectos de la vida, ¿verdad? De acuerdo. Bien, pues les recomendamos a todos los que nos están viendo tomar estos tips, nunca es tarde, ver, es cierto, pues estaba así de esta manera por esto y mi hijo también, pues no es cierto de que está creciendo, algo está, vamos a platicar con él, dejar un poco esto, nada más, dejarlo así a un lado y ponernos a platicar, a verlo. Esa proximidad ya la perdimos con la familia, ¿verdad? Ya no tenemos esa proximidad, ni siquiera ya nos vemos a los ojos, ¿verdad? Bien, pues qué bueno que este domingo esté usted muy atento a este programa sobre depresión, que de seguro muchas de las familias ya estarán poniendo en marcha los consejos que nos dieron aquí los doctores Sergio y también aquí el maestro. Yo le agradezco mucho, doctor Sergio. Un placer y un honor. Muy amable por todo esto y estaremos pendientes de todos los planes y actividades que va a realizar Salme. Muchas gracias. Igual también los hospitales civiles, doctor Sergio Covarrubias, muchísimas gracias. Y maestro Joshua, muchísimas gracias también por todas las recomendaciones que nos viene a dar este domingo. Muchas gracias. Y gracias a usted y a poner en práctica para tener una buena salud mental, una buena familia positiva y una sociedad sana, que es la que necesitamos.